Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente. Las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía. Doña Ruth Arregui, buenos días y bienvenida. Bueno, ¿usted también es más o menos de esa época, sí o no? ¿Cómo está? Buenos días. ¿De cuál época? ¿De la Patricia González? Usted es 10 años menor que yo, pues también oye a Patricia González. Bueno, yo soy del 65. 15 de noviembre. Licenciada en Comercio Exterior e Integración, graduada en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, doctorado en Evaluación Educativa, Universidad Anáhuac, en México, máster en Microfinanzas y Desarrollo Social del Centro Internacional de Formación Financiera, Universidad de Alcalá, de España. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. La hemos estado buscando y ya se imagina por qué. Empecemos por una declaración que usted dio a los medios de comunicación, diciendo que un vacío legal le impediría a la Superintendencia de Bancos sancionar en el caso ISPOL. ¿Cómo es eso? Bueno, mire, usted sabe que han ido evolucionando las leyes y cuando originalmente pasaron al control de la Superintendencia de Bancos, se regían exclusivamente por la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, esta ley no le daba la facultad a la Superintendencia de Bancos, mejor dicho, no le daba el régimen sancionatorio. ¿Qué pasó en adelante? Se hizo una reforma a lo que fue la Ley de Seguridad, la Ley de Instituciones Financieras, y bajo esa ley había la facultad como para poder hacer el régimen sancionatorio, tal cual se hace en los sistemas de banca privada como de banca pública. Sin embargo, cuando entra en vigencia el Código Orgánico Monetario Financiero, se le restan esas capacidades del régimen sancionatorio para la seguridad social a la Superintendencia de Bancos. De todas maneras, se hizo el intento de, a través de un reglamento, de poder darle las capacidades a la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, ante reiteradas digamos, acciones administrativas que hicieron las instituciones de la Seguridad Social, se formuló una consulta al Procurador del Estado y el Procurador dijo algo que parecería obvio, ¿no? Que si la ley no le faculta para hacer, entonces usted no puede a través de un reglamento que evidentemente es una norma de inferior jerarquía, usted no puede a través de un reglamento darse unas facultades que la ley no le otorgaba. Entonces, esa es la configuración de por qué actualmente la Superintendencia no puede o no tiene el régimen y esa capacidad sancionatoria. Sin embargo, como ya esta debilidad estaba determinada cuando yo asumí la Superintendencia en abril del año pasado, entonces yo lo que hice fue acudir a la Asamblea Nacional, a la Comisión de los Trabajadores, que es la que está en este momento tratando una reforma para la Ley de Seguridad Social, y yo le llevé unas propuestas para hacer la reforma en ese sentido, en darle el régimen sancionatorio a la Superintendencia de Bancos y que pueda entonces ejercer este control, ¿no? Que el control sin la capacidad sancionatoria es un control mutilado, digámoslo de alguna manera. Entonces, lo que no ha sucedido es que se haya cerrado el ciclo dentro de la Asamblea y dentro de la Comisión
el ciclo que tienen para hacer las reformas de carácter legal. Incluso yo estaba ya un poquito desmotivada en el sentido de lograr esa reforma, pero hace 2 semanas volvieron a convocarme en la Asamblea a esta Comisión del Régimen de los Trabajadores para que yo nuevamente exponga cuáles eran los puntos que la Superintendencia de Bancos quería que sean reforzados en el marco de esa ley. Doctora, ya, varias puntualizaciones. Lo que está claro también es que cerraron el corral cuando ya se fueron los caballos. Usted acaba de recordar que asumió en funciones abril del 2019. Bueno, al poco tiempo, usted preparó una propuesta de reforma legal de ese tema y no tuvo el eco necesario. En julio del 2019, ustedes tenían un informe que tampoco motivó los correctivos urgentes. En marzo de este año, del 2020, usted se solicita a Decevale que certifique títulos del ISPOL y no responden. Y todo ese tiempo ha pasado sin que nadie haga nada y todos vengan aquí a decir, yo no puedo, la ley no me faculta, soy inocente, el informe tiene que ser reservado, no me recibieron, estoy desmotivada y... No, no es así. Mire, yo le voy a presentar, aquí tiene usted, no sé si se puede ver. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, mire, el 30 de abril que yo asumo como superintendente de bancos, inmediatamente, en mayo, nosotros lo que hicimos fue revisar, digamos, ajustar los procedimientos de supervisión, precisamente, no solamente en la banca privada, no solamente en la banca pública, sino también en la seguridad social, precisamente porque nosotros teníamos en ese momento una auditoría para supervisar la cesión de derechos fiduciarios de ISPOL. Doctora, más, doctora, sí, pero usted no hizo una Mire, advertencia pública en ese rato de lo maniatada que estaba o impotente que resultaba frente a ese caso, que hubiese sido de enorme utilidad. Claro, pero los procedimientos de supervisión, le tengo que comentar, primero son cíclicos, ¿no es cierto? Tienen un debido proceso, no pueden saltarse esos procesos porque entonces usted estaría afectando el derecho también a la presunción de inocencia o a la legítima defensa que tienen las instituciones, por una parte. Pero por otra parte, los procesos de supervisión y los informes de supervisión son reservados, tienen carácter reservado de acuerdo al artículo 72 del Código Orgánico Monetario y Financiero, pero son reservados en el sentido de que la superintendencia no puede hacerlos públicos. ¿Por qué? Porque tiene que recibir justamente los descargos de las observaciones que haya realizado. Sin embargo, y usted lo sabe perfectamente porque yo vi la entrevista que usted le hizo a la ministra de Gobierno, usted le mencionó que efectivamente se filtró el informe y fue publicado incluso en la revista Vistazo. ¿Qué provocó ese informe? Lógicamente, por una parte, los descargos, pero por otra parte, la adopción también de acciones correctivas, porque el interés de hacer acciones de control y de supervisión es que las instituciones tomen y adopten las acciones correctivas, porque ellos son los administradores, no es la superintendencia de bancos. La superintendencia hace su rol de supervisor y los administradores o los gestores de las instituciones tienen que adoptar los correctivos. Y tan fue el resultado, discúlpeme, que usted acuérdese que cambiaron todo, desde el director general del ISPOL, cambiaron también a los funcionarios de riesgos, cambiaron a otros funcionarios que tienen que ver con la parte contable y tecnológica. Entonces, sí hubo ahí unas acciones, tanto desde el organismo de control, cuanto desde el controlado, que es el instituto, ¿no? Antes de seguir con Yolanda Torres, estamos por si acaso con la superintendente de bancos, doctora Ruda Regui. Yo quisiera completar lo que le acabo de decir, Dele. Recordándole que incluso, fíjese que haciendo la actividad de control y de supervisión que hace la superintendencia de bancos, el director del ISPOL, del instituto, le puso una acción de protección a la superintendencia de bancos. Por dicha, el juez no aceptó la acción de protección. Él se estaba quejando de las acciones de control y de las observaciones que le había hecho la superintendencia de bancos. Qué bueno que usted lo recuerda. ¿Se acuerda el nombre de ese fulano? Bueno, es el director que estaba en ese momento, no creo. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerda cómo se llama? Perfectamente. ¿No se acuerda cómo se llama?
Ya, porque lo que yo le iba a preguntar tenía que ver con eso. Ustedes remitieron en ese informe o como un documento aparte a la policía, al comandante, a los miembros del directorio, que también luego fue cambiado, si ya explicó eso aquí la ministra de Gobierno, una reseña, una advertencia, un detalle de quiénes son los que participaron en esa irregularidad que ahora se ve que es una estafa, o el informe simplemente decía entre el periodo tal y el periodo cual hemos detectado estas anomalías que tienen que ser corregidas. Mire, las observaciones que hace la superintendencia bajo este nuevo enfoque de supervisión basada en riesgos, que además está hoy en día bajo un convenio de asistencia técnica con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para la supervisión de la seguridad social y para la supervisión bancaria, está bajo un convenio con el Toronto Centre, exige unos procedimientos que no son solamente el hecho de revisar las operaciones desde el punto de vista contable, sino más bien desde el punto de vista de los riesgos, por una parte, y por otra parte de las debilidades del gobierno corporativo. Es decir, apuntan exactamente a la identificación de esas irregularidades. Tan así que hoy en día, y algunas de esas han sido superadas por el instituto, ¿no? Ya han completado, por ejemplo, los reglamentos de inversiones, perdón, han completado también los reglamentos internos, todo lo que tiene que ver con principios de auditoría interna, porque en mucho, cuando se cometen este tipo de irregularidades, hay debilidades en general de los controles internos, y entonces ahí es donde deben fortalecer las instituciones. Eso es lo que la Superintendencia de Bancos también lo ha revelado en estos informes. No hay que olvidarse que uno es el informe de observaciones que emite la Superintendencia de Bancos sobre los derechos fiduciarios, y otro muy distinto es el que se genera desde finales del año pasado por parte de la Superintendencia de Bancos para ver todo lo que tiene que ver con las inversiones privativas y no privativas que tiene el ISPOL. Entonces son dos procedimientos que son diferentes, pero que obviamente apuntan al mismo instituto, ¿no? Gracias, doctora. Entendido. Yolanda Torres tiene para usted más inquietudes. Son las 7:14 desde Quito. Adelante, Yolanda. Doctora, muy buenos días. Se supone que el inversionista sabe dónde quiere poner sus inversiones y cuánto quiere arriesgar. ¿Cuánta discrecionalidad se le permite al inversionista? Y sobre todo en casos como el ISPOL, en donde los dineros que se están invirtiendo son de toda la Policía Nacional y tiene que ver con el futuro, las jubilaciones de todo ese cuerpo. Yo repito, una es la actividad de control y de supervisión que tiene que hacer la Superintendencia de Bancos en el marco tanto de lo que le dice la ley cuanto de las mejores prácticas. Pero otra muy distinta es la actividad de los administradores de las instituciones, la gestión que tienen que hacer esos administradores. No es tan sencillo como decir, si es que a mí no me ha visto la Superintendencia de Bancos o no me ha visto la Superintendencia, puedo decir, de compañías o la Contraloría General del Estado, entonces si no me ha visto y no me ha observado, entonces yo no estoy haciendo actividades incorrectas o no estoy, digamos, dentro del marco de sanas prácticas. Eso no es así. Todos conocemos y todas las instituciones se regulan por mejores prácticas. Exacto. Entonces, gran parte está el peso puesto en el autocontrol y el seguimiento de las leyes. Ya hay una suerte de confianza desde las demás instituciones que todo está funcionando bien. Claro, el ánimo de que usted tenga una actividad, en este caso una actividad ya sea financiera o en el caso de los fondos, ¿no es cierto?, de los de seguridad social, el manejo precisamente del dinero de los afiliados y de los pensionistas, se supone que todo esto son actos de buena fe. Y además se observan prácticas internacionales, no solamente la ley, no solamente es el hecho de que la ley le prohíba a usted hacer operaciones o cesión de derechos fiduciarios cuando no está facultado para hacerlo. Entonces, son cosas en las cuales son los propios administradores los que asumen unos riesgos o asumen actividades que no están permitidas por la ley. Eso
lógicamente no es solamente una actividad que sea responsabilidad del organismo de control, eso es responsabilidad de sus propios gestores. Es que tal vez todo... Incluso yo le estaba indicando un cuadrito, ahora le voy a indicar otro cuadrito, que tiene que ver en cambio con las acciones, no sé si se pierde, pero tiene que ver con las acciones en cambio que se hicieron durante este año, porque para poder llegar a determinar las observaciones que se han hecho en julio, hay todo un procedimiento, yo lo explicaba, la actividad de supervisión requiere de una planificación previa, requiere de unas herramientas previas, es decir, si yo quiero ir a ver inversiones de la naturaleza en que se han ido a ver en el ISPOL, yo necesito ciertas herramientas y cierto entrenamiento de los supervisores. Entonces, se hizo durante los fines del año pasado para poder entrar durante este año. Y a pesar de la pandemia, y eso sí le tengo que decir, a pesar de la pandemia, nosotros, como el presidente determinó que las actividades financieras no se pueden suspender, y que está muy bien que lo haya hecho, porque eso es lógico, nosotros hemos estado trabajando y hemos estado avanzando precisamente. Tan es así que los requisitos en términos de que nos certifique de Cevale la titularidad de los bonos, se hizo eso en marzo. Y incluso nosotros insistimos reiteradamente, y ante la insistencia reiterada es que en la comunicación de resultados lo que se le hace es decirle al propio instituto, oiga, usted que es el gestor y el administrador, requiérale, porque se supone que son sus inversiones. O sea, si se niega a presentarle las... No escucho, tengo problema con el audio. Ahí me escucha, perdone. Ahí sí, disculpe. Sí. Sí, siga, por favor. No, creo que se fue la señal. No, siga, por favor, sí está al aire. Se fue la señal. Sí, siga, por favor. Sí está al aire. Ahí ya ya, perfecto. Sí, se fue la señal. Está un poco, ¿sabe qué? Voy a compartir un ratito los datos de mi teléfono, por si acaso se vuelve a ir la señal. Espéreme un segundito. Un segundito nada más, que esto no nos va a tomar mucho. Hoy estamos con un poco de tiempo, así que adelante. Lo que pasa es que el teletrabajo también. Doctora, aprovecho para hacerle una pregunta. Según varios analistas... Ya, ahí estamos perfectos. Creo que sí me oye, ¿no? Entonces lo que le estaba diciendo es que el teletrabajo también ha desbordado la capacidad que tienen las telefónicas. Pero bueno, yo le estaba comentando que lógicamente en este proceso de supervisión, en mucho como no tiene la superintendencia esta capacidad y este régimen de sanción, lo que tiene que hacer es insistir a través de las instituciones controladas. Y es precisamente el instituto el que tenía la obligación de requerirle sus títulos al custodio de los títulos. Y eso es lo que se ha hecho y se ha requerido. Y hasta el día de hoy no está la certificación, no tienen. Y lo explicó la misma ministra de Gobierno. Según varios analistas, lo que se requiere es un cuerpo regulador especializado para el sector bursátil y con urgencia. Se requiere una superintendencia dedicada a este sector. ¿Qué opina usted? En este sentido, la superintendencia competente para esto, para el mercado bursátil, es precisamente la superintendencia de compañías que tiene compañías seguros y mercado de valores, ¿no? Es decir, ahí ya tenemos la competencia. Totalmente, pero estos analistas que son especialistas en estos temas siguen insistiendo que falta todavía especialización y tecnicidad en el tema este. Lo que falta es el desarrollo del mercado, pero eso requiere, como usted sabe, una evolución, requiere de instrumentos, requiere de la práctica, de la experticia, requiere además del portafolio de inversiones que se pueden hacer, es decir, sí falta profundizar y falta desarrollar el mercado, pero eso, bueno, es un tema que lo venimos comentando, al menos quienes estamos cerca del sistema financiero lo venimos comentando desde hace como 20 años. Ojalá, en mucho tiene que ver también el hecho de que hemos estado con un déficit fiscal
que ya viene arrastrándose por más de 3 años. Eso tampoco permite un desempeño adecuado de la economía y del sistema financiero, por tanto. Doctora, cuando se dio el grueso a este problema, usted no estaba al mando de la Superintendencia de Bancos. En ese sentido, pues no es que usted tiene que atribuirse a los problemas que allí se dieron. Sin embargo, no hubo realmente una omisión por parte de la superintendencia. ¿Y por qué le digo esto? Hace un par de meses se filtró un informe de ustedes sobre digamos, el desarrollo, trabajo del IES y del BIES, en donde pormenorizadamente iban viendo pues todo las acciones desarrolladas en estas instituciones, todas las recomendaciones y el posterior seguimiento. Entonces, cuando uno ve eso, en un caso como este es imposible que se pueda uno salir de los parámetros que están. No solamente viene a ser un tema de autocontrol, sino que hay una entidad que está vigilando que esos temas se den. Esto no se dio en la anterior superintendencia de bancos. Mire, yo comentaba que para que usted pueda tener una supervisión eficaz, una supervisión efectiva, usted necesita poder hacer el trabajo de la supervisión con suficiencia. Eso dicen las mejores prácticas. Y la suficiencia implica varias cosas. Implica la competencia para poder hacerlo, y la competencia está en qué tan preparados o bien preparados están los supervisores, qué buenas herramientas pueden tener los supervisores para poder ejercer el control. Y no nos olvidemos que el país viene de una desinstitucionalización, y eso le ha pasado también a la Superintendencia de Bancos. Y qué bueno que usted me pregunta este tema, porque nosotros, al hacer el reenfoque de la supervisión y migrar de una supervisión tradicional a una supervisión basada en riesgos, lo que hemos hecho es precisamente hacer que la supervisión entonces sea mucho más eficiente, que se enfoque en las actividades significativas, es decir, en los riesgos que tienen las instituciones, porque si no, entonces se vuelve una, como era antes la supervisión, que los procesos de auditoría llevaban solamente a el cumplimiento, es decir, una especie de checklist en donde usted dice, bueno, ya ha hecho esto, ha visto, un visto, ¿no es cierto? Ha hecho lo otro, un visto. Cierto es que hay procedimientos de contabilidad y de auditoría que buscan la razonabilidad de las operaciones y la materialidad de las operaciones. Pero en este caso, este nuevo enfoque ha permitido que la superintendencia entonces pueda mirar a las instituciones, en el caso del IES y el BIES, como lo que son entidades de espejo, son un holding, son un grupo financiero. Y entonces esa visión y ese enfoque nos da como superintendencia de bancos, y es la primera vez que se hace, nos da como superintendencia de bancos otra mirada de los riesgos asociados a esas instituciones. También le tengo que decir que en este sentido, la debilidad institucional de la superintendencia no es solo de la superintendencia, es de algunos de los organismos de control, y nosotros no tenemos los funcionarios. Doctora? Mire, no tenemos los funcionarios suficientes porque estas leyes de trabajo y del Código y del Ministerio del Trabajo han hecho que en las instituciones progresivamente vayamos desmejorando la carrera institucional y llenándonos de contratos ocasionales con los empleados. Entonces, el problema es que usted no puede además contratar más de 2 años. Entonces, usted les prepara, tiene una curva de aprendizaje y a los 2 años le tiene que decir, efectivamente, qué pena, muchas gracias así. Y hasta luego. Y esto ha hecho que se dificulten mucho las actividades de control de las autoridades de control. Y en ese sentido, sí, nosotros solo le completo, nosotros hemos entrado en una especie de alianza estratégica con la Contraloría del Estado para poder mirar entonces ellos que se concentren en ver ciertas actividades en el IES, y nosotros a su vez que nos podamos concentrar en ver las actividades en cambio financieras del IES. Eso nos ha facilitado enormemente el trabajo, pero no debería ser así. Es decir, debería ser realmente la superintendencia de bancos recibe contribuciones de las entidades controladas y por tanto debería tener más recursos para poder hacer su trabajo. Pero, digamos, más o menos,
las cosas se han hecho. Yo presento aquí una hoja de ruta, nosotros hemos venido trabajando, mire, en este trabajo realmente no hemos escatimado ningún esfuerzo, hemos tenido que hacerlo, sí, muy austeramente, pero hemos estado trabajando y los resultados están ahí. El año pasado hay un informe importante para el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Este año ha habido un nuevo informe, el uno miró una cosa, este mira las inversiones. De la misma manera se han hecho las actividades de supervisión en el IESBIES y seguimos nosotros haciendo la supervisión también de digamos, de la banca privada, pero no solo de la banca privada, sino de las consecuencias del confinamiento de la pandemia COVID. Eso también ha sido complicado. Doctora, hay tanto de lo que usted ha hablado que vale la pena profundizar realmente. Yo creo que habrá que tener otro espacio con usted para ir viendo los diferentes temas, y ahora estamos entrando a banca privada, que se sale de lo que hoy es pertinente para hoy. Simplemente para terminar, porque le digo, hay muchos detalles que usted ha dado que vale la pena profundizar, pero simplemente yo quisiera cerrar o colegir que usted ha dicho que efectivamente en la anterior administración, la de Soa Mansur, o sea, no hubo una supervisión adecuada basada en riesgos, y quién sabe si no solamente hubo omisión por parte de la superintendencia, sino también negligencia. Vamos con Carlos Vera, que tiene más inquietudes para usted. Doctora, para reiterarle que cuando pueda venir al set nos vamos de largo o hacer una entrevista veraz que tenemos pendiente. Un par de cosas adicionales sobre esto. Comparto lo que dice Yolanda, el asunto es demasiado largo y complejo para agotarlo en una sola conversación, pero también es indignante. Se lo dije a la ministra de Gobierno. La conclusión es, todos tenemos que pagar por estos pillos hijos de la grandísima que se robaron esta plata, y como sociedad no se preocupen los policías por sus jubilaciones, porque el Estado responde, o sea, usted, yo, los demás, y el Estado responde. Entonces la indignación viene porque, ¿y los culpables? El uno no puede, el otro no tiene ley, el otro no tiene supervisión, el otro actuó demasiado tarde, el otro recién llegó, y hay otra cosa importante, no es venganza. A mí no me han hecho nada, me harán pagar la parte que me toca. ¿Sabe qué es precedente? Si en este país los estafadores como estos, policías, empresarios privados, funcionarios, no van a la cárcel o no la pagan de alguna otra manera, se va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, pregunto, dos cosas. Qué bueno que ese juez no aceptó esa acción de protección. Hay gente que no entiende que los funcionarios públicos no son titulares de derechos, sino que tienen que ejercer el poder. Y la segunda cosa, hay una cosa que se llama repetición. Todos aquellos que no leyeron los informes, que no hicieron las reformas legales que usted pidió, que no actuaron dentro del ámbito que la ley les franqueaba, ¿no cree que deben ser objeto de este derecho de repetición para que lo que todos vamos a pagar ahora, el Estado, terminen pagándolo ellos? Le voy a contestar su pregunta, solamente no quiero dejar así como en el aire algo que me acaba de mencionar la periodista. Sí. Yo soy superintendente de bancos y yo me refería a la actuación de la superintendencia de bancos, no a la actuación de la superintendencia de compañías, porque no soy competente para eso. Cuando me refirió al anterior superintendente, Soa Mansur, ella fue superintendente de compañías. Eso quería dejarlo nada más que centrado. Ok, aclarado. Sí. Y respecto a lo que usted me dice, mire, esto tiene un debido proceso, eso yo ya lo mencioné. La superintendencia de bancos hace las observaciones, los administradores, los gestores hacen su tarea. En este caso, en el año pasado, el Consejo Directivo resolvió remover a sus administradores precisamente para poder tener acceso a determinada información que no había sido posible en ese momento. Pero en esta ocasión, lo que han hecho a su vez el Consejo Directivo ya es poner las denuncias ante la Fiscalía, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde. Han acudido precisamente dentro del ámbito de la competencia, entonces, en ese sentido.
¿Qué se esperaría? Lo que se espera es que esto se siga el proceso de indagación, que llegue a las consecuencias, que si hay el cometimiento del delito, porque eso tienen que evidenciarlo, eso tiene que mirarlo la Fiscalía, si hay el cometimiento del delito, ellos son los llamados precisamente a seguir ese proceso. Entonces, yo realmente creo que es importante que cada una de las instituciones actúe dentro del ámbito de la competencia, pero también creo que es importante hacer esta reforma de la Ley de Seguridad Social para que le dé las facultades y competencias que debería tener en el régimen sancionatorio la superintendencia, pero no es solamente eso. Esa reforma tiende también a recomponer el gobierno corporativo de las organizaciones, de este tipo de organizaciones de la seguridad social, ya sea el Instituto Ecuatoriano, o ya sea el ISPOL, o ya sea el ISPA, todos ellos en su conjunto, porque es necesario que tengan una diferente estructura de la que están teniendo en este momento como gobierno corporativo, porque eso no permite a su vez el que puedan hacerse actividades de control. Ajá. Y no le da tampoco pesos y contrapesos que se necesitan dentro de estos cuerpos colegiados. Entonces, esas son cosas que son importantísimas y que están ahora mismo en la Comisión de los Trabajadores, están en la Asamblea, ellos están ya madurando este proyecto de reforma, solamente les falta creo que un debate, y ojalá esto pueda ir en ese sentido, porque eso nos va a favorecer a todos, como usted bien lo dice. Ir a corregir cosas del pasado es un poco complicado, pero por lo menos asegurémonos que en el futuro haya por lo menos este cambio regulatorio. Gracias. Gracias, doctora. Yo no planteaba corregir cosas del pasado, sino sancionar cosas del pasado y, por supuesto, corregir cosas del futuro. Lo hecho no se puede cambiar, pero sí se tiene que sancionar. Y el problema es que ahí hay el florón está en mis manos, de mis manos, ya pasó. Por todo el mundo, por alguna razón, cierto o no, las autoridades lo único que tienen son justificaciones. Mire que no, yo le acabo de demostrar que efectivamente, al menos en lo que es la Superintendencia de Bancos y en lo que me corresponde a mí, en mi administración, hemos hecho el trabajo que le corresponde a la Superintendencia de Bancos, hemos identificado claramente cuáles son las debilidades institucionales, cuáles son las inobservancias incluso al marco legal. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Superintendencia de Bancos. Le agradezco, doctor. Y se han pedido los correctivos que son del caso y está en ellos el entregarle a la Superintendencia de Bancos cada una de las acciones que van a hacer para corregir estas debilidades y estas inobservancias que han hecho. Hay otro tema que tenemos pendiente, para el cual la molestaré más adelante. Le agradezco mucho por la entrevista, muy gentil. Tiene que volver, no, que él no me agradezca nada, claro. Es mi obligación. Le decía que tenemos otro tema pendiente, que se ha vuelto muy actual a raíz de lo que dijo Antonio Acosta aquí, y que merece un tratamiento aparte. Recuerde que tenemos con usted 6 meses hablando del tema de tasas de interés, superintendencia, bancos, qué tiene que ver, cómo se calculan, eso que no tiene que ver con ustedes, la Junta de Regulación Financiera, Bancaria y otras hierbas. Han dicho que en 5 meses va a haber un nuevo sistema de cálculo, etcétera. Quisiera sus aportaciones sobre eso más adelante. Gracias. Le agradezco por su tiempo también. A usted. 7:35. Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente, las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía.